En esta mañana, en este día, vamos a abordar el tema de los huesos de la cara. Antes de iniciar a hablar propiamente de los huesos, quería comentar una breve reseña sobre el desarrollo embriológico de la cara. Como sabemos, la cara comienza a desarrollarse a inicios de la 4ª semana y finales de la 8ª semana de vida intrauterina. La cara se desarrolla a partir de 5 procesos o mamelones que rodean una cavidad que se denomina estomodeo. ¿Qué es el estomodeo? El estomodeo es una estructura o una cavidad o una invaginación del ectodermo que se denomina también cavidad oral primitiva. Aquí en esta imagen podemos ver esta cavidad que se encuentra aquí, que sería el estomodeo, rodeada por los 5 procesos que les mencionaba que van a constituir el desarrollo de la cara. ¿Cuáles son esos 5 procesos? Entonces, esos 5 procesos van a ser el proceso frontonasal, que es esta estructura de aquí, los 2 procesos maxilares, que van a ser estos de aquí, y los 2 procesos mandibulares, que van a ser estos de aquí. Esos 5 procesos van a rodear el estomodeo. Algunas bibliografías mencionan que son 7 procesos porque incluyen los 2 procesos laterales nasales, pero eso está en discusión, así que vamos a dejar solo los 5 procesos. Una cosa importante es que el estomodeo consiste tanto la cavidad oral como la cavidad nasal, puesto que a este nivel no hay una pared que los divida como tal, como vamos a verlo posteriormente. El estomodeo, cavidad oral primitiva, se encuentra separado de la faringe por una membrana que se denomina membrana bucofaringea. Esta membrana se desintegra aproximadamente a las 24 o 26 días de desarrollo embrionario, debido a que carece de mesodermo. Ok, entonces aquí en esta imagen de igual forma también podemos observar, a través de las 4 o 5 semanas aproximadas que dura la formación o el desarrollo embriológico de la cara, cómo los procesos se van uniendo, se van acercando para formar los huesos como los conocemos. Existen 2 mecanismos por los cuales estos procesos se acercan mutuamente. Conocemos la fusión aparente o consolidación remodeladora, que se conoce también, y el otro mecanismo es la fusión real o mesodermización. A través de estos 2 mecanismos, los diferentes procesos o mamelones, como observamos aquí, se acercan uno al otro para formar los huesos como lo conocemos normalmente. Básicamente los huesos de la cara se van a dividir en 2 grandes grupos. Un grupo superior, que va a ser este de aquí, que va a constituir el maxilar con sus huesos adyacentes. Van a haber 13 huesos, de los cuales uno de ellos es impar, que se denomina el vómer y se encuentra en la línea media. Todos los demás huesos son pares, cada uno del lado derecho y lado izquierdo. La porción inferior va a ser esta de aquí y la va a constituir únicamente el hueso mandibular. Vamos a hablar del hueso maxilar. El hueso maxilar es un hueso que se va a encontrar inferior a las cavidades orbitales, superior a la cavidad oral y lateral a la cavidad nasal. Sería esta estructura de aquí. Entonces, el hueso maxilar de igual forma va a ayudar a constituir todas las cavidades adyacentes a él. Es decir, que va a formar parte de todas sus paredes, tanto de las paredes de la cavidad orbital, nasal y oral. Vamos a comentar entonces ahora sí el hueso. El hueso es un hueso par,
Es un hueso irregular debido a que no presenta una forma definida, tiene muchas formas irregulares. Es un hueso neumático. ¿Por qué decimos neumático? Es un hueso neumático porque en el espesor de su cuerpo vamos a encontrar una cavidad aérea que se denomina seno maxilar, que va a formar parte de los senos paranasales. El hueso maxilar básicamente va a constituir de un cuerpo y 4 procesos. El cuerpo va a tener 4 caras que van a ser, vamos a ver si la podemos ejemplificar aquí. Va a tener 4 caras, una cara anterior o una cara facial, que va a ser esta cara de aquí, o cara facial, una cara posterior o cara infratemporal, debido a que esta está en dirección hacia el espacio infratemporal. Vamos a tener también una cara interna o cara nasal, que va a ser esta cara de aquí, en donde vamos a encontrar, como vemos aquí, la entrada al seno maxilar. Y vamos a tener también la cara superior o cara orbitaria, que se va a encontrar aquí y que va a constituir el piso de la cavidad orbitaria. Vamos a comenzar a hablar de la cara anterior o cara facial del cuerpo del hueso maxilar, que sería esta cara de aquí, esta estructura de aquí. Inicialmente lo que podemos observar son estas estructuras aquí, estas elevaciones que van a corresponder a las raíces de los dientes anteriores superiores, resaltando sobre las demás esta de aquí, que va a corresponder al canino, y por lo tanto se conoce eminencia canina. Vamos a encontrar medial a la eminencia, cerca de esta área, una pequeña fosita que se denomina fosita mirtiforme. Superior a esta fosita vamos a encontrar esta escotadura en forma de C que vemos aquí. Esta escotadura se denomina escotadura nasal o incisura nasal, que al unirse o al fusionarse con el hueso del lado opuesto van a formar la apertura piriforme, que es la apertura o el orificio de entrada a la cavidad nasal. Una vez que los huesos están fusionados y se forma la apertura piriforme, anterior a ella vamos a encontrar una pequeña protuberancia que se denomina espina nasal anterior. Continuando con la estructura presente, cerca de la eminencia canina, superior a esta, vamos a encontrar otra depresión que se denomina fosa canina. La fosa canina es lugar de inserción del músculo elevador del ángulo de la boca. Aproximadamente a 3 centímetros de la línea media vamos a encontrar un orificio que es el orificio infraorbitario. Esas serían las estructuras más representativas en lo que corresponde a la cara anterior o facial. Ahora vamos a pasar a comentar sobre la cara superior o cara orbitaria del hueso maxilar, que sería esta estructura que vemos aquí. Esta cara va a ayudar a constituir el piso de la cavidad orbitaria y va a estar en relación en su porción medial con los huesos lagrimal, palatino y efenoidal, para ayudar a conformar lo que corresponde a la pared medial de la cavidad orbitaria. En su porción lateral se va a articular con el hueso cigomático y va a ayudar a conformar la pared lateral de la cavidad orbitaria. Esta cara es lisa, es ligeramente cóncava y tiene forma piramidal con una base posterior y un vértice anterior. Una estructura muy importante que encontramos en esta cara es este surco que nace de su borde posterior, que se denomina surco infraorbitario debido a que es una estructura labrada por el nervio infraorbitario. Este surco, a medida que avanza hacia anterior y ligeramente inferior, se profundiza en el hueso
conformando el canal infraorbitario que emerge en la cara facial o en la cara anterior como el orificio infraorbitario. Una cosa importante de este canal es que aproximadamente 5 milímetros posterior al orificio infraorbitario vamos a encontrar otros orificios muy importantes que se denominan orificios alveolares, que están en el piso inferior del canal. Estos orificios dan paso a ramificaciones del nervio infraorbitario hacia las piezas superiores anteriores para darle su inervación. En su porción anterior de la cara orbitaria vamos a encontrar que al unirse esta con el hueso cigomático van a ayudar a conformar esta estructura que vemos aquí, que se denomina reborde infraorbitario. Ahora vamos a pasar a comentar la cara posterior del cuerpo del hueso maxilar. Esta sería la representación de una vista posterior del hueso maxilar, en donde podemos apreciar esta estructura de aquí ligeramente convexa y lisa, que va a constituir su cara posterior. En ella, esta cara va a estar en dirección con el espacio infratemporal, es debido a que también se conoce como cara infratemporal, a la vez que va a ayudar a conformar el espacio pterigopalatino. En esta cara vamos a encontrar orificios que se denominan también orificios alveolares, que van a dar paso a los nervios alveolares posteriores superiores o posterosuperiores, que van a dar inervación a todas las piezas posteriores del maxilar. De esa forma, nosotros podemos observar cómo se da la inervación de todas las piezas superiores. En esta imagen de aquí podemos observar la cara posterior del cuerpo del hueso maxilar en relación con el espacio infratemporal que vemos aquí y en relación con la fosa pterigopalatina, que también ayuda a su conformación. Una vez comentado estas caras, vamos a comentar la cara nasal o la cara interna, que es una de sus caras más complejas. Podemos observar en esta imagen, en esta ilustración de aquí, la cara medial. La cara medial va a ser esta estructura que vemos aquí. En ella vamos a observar de forma representativa este orificio que vemos aquí, que es el orificio que va a dar paso al seno maxilar, que también en otras bibliografías se refieren como antro de Highmore. Posterior podemos ocupar como eje el hiato maxilar para localizar sus demás estructuras. Anterior al hiato vamos a encontrar este surco que se denomina surco lagrimal, que al momento de unirse o fusionarse el hueso lagrimal con la concha nasal media del hueso etmoide, se va a formar el conducto nasolagrimal. Pero solamente el hueso maxilar, cuando solamente está el hueso maxilar, se conoce como surco lagrimal. Anterior al hiato vamos a encontrar una hemiceldías que al articularse con el hueso etmoide van a formar celdías, que son cavidades aéreas. Posterior al hiato maxilar vamos a encontrar esta zona rugosa, que va a ser lugar de fusión con el hueso palatino. Posterior a ella vamos a encontrar este surco, que se denomina surco palatino mayor, que una vez articulado con el hueso palatino, que también posee un surco palatino mayor, se va a formar el conducto palatino mayor. En la parte inferior del hiato va a ser una superficie lisa y cóncava, y va a representar la cara superior del proceso palatino del hueso maxilar, que es esta estructura de aquí. Anterior al al surco lagrimal vamos a encontrar esta estructura saliente que se denomina cresta conchal. Esta estructura va a servir o es un lugar de inserción para el extremo anterior de la concha nasal inferior, que
como sabemos, es un hueso independiente. Una vez comentada las superficies y caras del cuerpo del hueso maxilar, vamos a pasar a comentar ahora sus diferentes procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Habíamos mencionado 4: el proceso frontal, el proceso cigomático, que es esta estructura de aquí, que como su nombre lo menciona, se articula con hueso cigomático. Vamos a tener el proceso palatino, que es esta estructura de aquí vemos ya los huesos fusionados. Y por último tenemos el proceso alveolar, que va a ser esta de aquí, en donde se van a encontrar las piezas dentales. Vamos a empezar a hablar entonces del proceso frontal, que como su nombre lo menciona, se va a articular con el hueso frontal. El proceso frontal es este de aquí. Vamos a encontrar básicamente dos caras, una cara externa y una cara interna. Esta sería la cara externa, que a su vez va a estar dividida en dos por esta estructura de aquí, que se denomina cresta lagrimal anterior. Entonces la cresta lagrimal anterior divide esta cara en una cara externa y una cara interna. La cara externa pues es lisa y se va a encontrar directamente en relación con el macizo facial, y la cara interna va a ayudar a conformar el surco lagrimal y una vez fusionado con el hueso lagrimal, el conducto nasolagrimal. Entonces, para que quede claro, esta cara del proceso frontal se denomina cara externa o cara lateral, y la cara lateral va a estar dividida por esta estructura que se denomina cresta lagrimal anterior, en dos superficies: superficie externa y superficie interna. Ok, entonces vamos a hablar ahora de la cara interna o medial del proceso frontal, que es esta estructura que vemos aquí. Esta estructura pues como vemos, va a ser una estructura ligeramente rugosa por los surcos labrados por los nervios que se encuentran cerca de ahí. Vamos a encontrar una estructura que es esta superficie aquí elevada, que se denomina cresta etmoidal, que es donde se va a articular el extremo anterior de la concha nasal media. Y en su extremo superior vamos a encontrar esta superficie dentada, que es donde se va a articular con el hueso frontal. Ahora vamos a comentar sobre el proceso cigomático. Entonces, el proceso cigomático es esta estructura que vemos aquí en forma triangular, ¿ya? Que va a emerger aproximadamente entre la primera y segunda molar. De hecho, nosotros podemos palpar su lugar de inicio, porque es una estructura ósea, como vemos aquí, y si nosotros introducimos el dedo sobre o debajo del surco vestibular a esta área, en la parte superior, podemos sentir el inicio del proceso cigomático. Entonces, el proceso cigomático, como ya su nombre lo menciona, se va a articular con el hueso cigomático, y ya mencionábamos, para formar el reborde, podemos observarlo en esta imagen, de aquí. Este sería el proceso cigomático, el hueso cigomático. Aquí podemos verlo mejor: proceso cigomático, hueso cigomático, y ayuda a formar lo que es el reborde infraorbital. Vamos a hablar ahora del proceso palatino. El proceso palatino es una estructura que va a emerger de la cara medial del hueso, como vemos en esta área de aquí. Esta estructura se va a fusionar con el proceso palatino del hueso contralateral para formar lo que se conoce como bóveda palatina, que es esta estructura de que aquí vemos ya los dos huesos articulados. Básicamente este proceso palatino va a tener dos caras: una cara superior, que va a estar en relación con la cavidad nasal, y una cara inferior, que va a estar en relación con la cavidad bucal. Entonces, en este punto ya vemos que ya existe un límite o una separación entre la cavidad nasal y la cavidad oral, que sería el proceso palatino.
Vamos entonces a comentar la cara inferior del proceso palatino, que esta que estamos viendo aquí. Esta cara es rugosa, ligeramente cóncava. En sus porciones laterales van a estar estos surcos que van a ser surcos arteriales, surcos también de los nervios palatinos. Vamos a encontrar en la línea media esta sutura que se denomina sutura palatina media, que ya mencionábamos que se forma a raíz de la fusión de los dos huesos del lado derecho e izquierdo. El orificio incisivo va a dar paso al nervio nasopalatino. El orificio incisivo va a emerger a la cavidad nasal a través de dos pequeños orificios, porque este se bifurca una vez que llega a la cavidad nasal. Vamos a comentar ahora sobre la cara superior. La cara superior del proceso palatino sería una estructura lisa y cóncava que va a ayudar a formar el piso de la cavidad nasal. Aquí nosotros podemos ver en un hueso independiente no fusionado, en donde podemos ver que en la parte medial del proceso palatino se forma una elevación. Que al unirse los dos huesos, tanto derecho como izquierdo, se va a formar una especie de elevación que se denomina cresta nasal. Aquí, esta estructura, esta elevación de aquí, al unirse con el hueso contralateral, forma una elevación que se denomina cresta nasal, y en la punta anterior, en el extremo anterior, va a formar esta estructura aquí, que es la espina nasal anterior. Una vez mencionado el proceso palatino, vamos a pasar a comentar el proceso alveolar. El proceso alveolar es esta estructura que ven aquí, que tiene forma de herradura. Una vez que los huesos están fusionados, el proceso alveolar va a alojar a todas las piezas dentales maxilares. Vamos a tener una estructura que se denomina arco alveolar, que es esto de aquí, en donde vamos a encontrar agujeros, que se denominan agujeros alveolares, en donde se van a alojar las raíces de los dientes. Cada alveolo va a estar dividido por un septo interalveolar, que se denomina, que sería esta estructura aquí. Pero ya en las partes más posteriores vamos a encontrar que las raíces de las piezas multirradiculares van a estar separadas por septos interradiculares. Ok, entonces, en resumen, cada pieza dental va a estar separada por un septo interalveolar, es decir, entre alveolos, y las raíces van a estar separadas por septos interradiculares. De esa forma hemos comentado el hueso maxilar con su cuerpo y sus 4 procesos. Recomendaciones: aprenderse bien lo que son los orificios alveolares, porque estos orificios son de suma importancia al momento de saber por dónde pasan los nervios que inervan las piezas dentales maxilares. Los orificios alveolares están en el canal infraorbitario, en el piso inferior, en la parte inferior del canal infraorbitario, que van a dar paso a los nervios alveolares anterosuperiores, y los otros orificios están en la cara posterior o la cara infratemporal del cuerpo del hueso maxilar, que van a dar paso a los nervios alveolares posterosuperiores. Eso ha sido todo por esta vez. Espero que la pequeña información que les he transmitido les sea útil y les ayude a entender un poco o a familiarizarse un poco más con la anatomía del hueso maxilar. Muchas gracias.